depravación moral hay, ¿verdad? Y era una ciudad donde también había idolatría. Allí estaba el templo Artemisa de la diosa Diana, una de las diosas más importantes del Imperio Romano. Allí había también centros comerciales, había una cultura y una religión bien mezclada, ¿no? Porque no solamente se adoraba a Diana y a los dioses romanos, sino también a los dioses griegos. Había un panteón greco-romano y todo estaba en un contexto donde el judaísmo o los cristianos que estaban allí, que ya no eran judíos, ya no practicaban el judaísmo, pero eran cristianos, Timoteo tenía que estar lidiando con ese tipo de situación. Un muchacho que, según los estudiosos, era joven. Algunos creen que no tenía 20 años, pero quizás otros dicen que sí tenía más de 20 años, pero lo que sí era cierto es que él no tenía la edad suficiente para tener credibilidad como líder en medio de un pueblo, en medio de una ciudad tan conflictiva, ¿no? Una ciudad donde había tanta inmoralidad. Realmente habían allí muchos falsos maestros que competían con él y querían desacreditarlo. Y en medio de todo ese contexto tan difícil, Timoteo recibe unas palabras del apóstol Pablo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y cuando habla de juventud, no solamente está hablando de juventud de edad, sino él era joven, él era un principiante dentro del ministerio pastoral. Quizás como algunos de nosotros somos principiantes, quizás dentro del camino del Señor. Y él quería, este joven quería tener credibilidad. Lo que más le preocupaba era que la gente lo siguiera, que la gente le creyera, que la gente viera en él realmente ser un cristiano, un joven ejemplo. Y Pablo está diciendo: no le quieras imponer a la gente las cosas, sino sé ejemplo. Y es importante que nosotros como creyentes también, la gente vea en nosotros un ejemplo. Yo creo que más que poder estar en esta tarde aquí reunidos alabando a Dios, más que poder creer en Dios, porque yo sé que todos creen en Dios, ¿verdad? Todos testifican de lo que Dios ha hecho en su vida, pero más que allá de tener ese testimonio, y ese testimonio verbal de lo que es Dios, es importante que podamos tener un testimonio en nuestra conducta, en nuestra vida, en nuestro accionar. Y por eso era que Pablo le estaba pidiendo también a Timoteo. Le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, ¿no? Dice el texto, sé ejemplo, cuando habla aquí, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Y cuando hablamos de la palabra, pues podemos decir, bueno, ¿qué se refiere a la palabra? Bueno, la palabra se refiere a qué queremos decir. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cuál es el lenguaje que nosotros usamos? ¿Entiendes? Porque el cristiano debe tener un lenguaje diferente a las personas del mundo. ¿Entiendes? O cómo lo decimos, ¿verdad? ¿Cómo lo decimos? Porque a veces lo decimos con palabras que parecen de creyente, pero lo decimos en una forma, airados, o con doble sentido, o quizás con hipocresía, o quizás en un sentido figurado, o en un doble sentido, porque realmente no lo decimos con sinceridad o con transparencia. Y también cuando lo decimos, ¿verdad? Hay que buscar el momento de cuando decir las cosas y cómo decirlas. El Señor Jesús dice: toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Amén. Así que el Señor, uniéndonos a esta misma idea, acá en el Evangelio de Mateo está diciendo: todo hombre dará cuenta de sus palabras, de las palabras que digamos, si son ociosas, si son palabras que no son, que agraden a Dios. Un creyente no solo tiene que predicar con sus palabras, un creyente también tiene que predicar con su ejemplo, y marcar una diferencia con respecto al mundo. Un creyente no puede bendecir a Dios y con la misma boca maldecir al hombre. Porque a veces alabamos a Dios, bendecimos a Dios, pero cuando alguien se nos tira adelante en el vehículo, lo queremos maldecir y decir una palabra descompuesta, una palabra que no agrada a Dios. Y es cierto que nadie nos está viendo,
Humanamente nadie nos ve, pero Dios sí nos está viendo. Entonces es importante que nosotros como creyentes pues siempre tengamos una palabra sazonada en nuestra boca. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Sé ejemplo de que de los creyentes en palabra,